28 años cuidando a mi esposa enferma, y en 28 minutos firmó el divorcio con su amante. Me quitaron todo delante del juez. Pero esa misma tarde, mientras ellos celebraban en un restaurante caro, yo recibí una llamada que lo cambiaría todo para siempre. Si esta historia te llega al corazón, suscríbete. Cada día compartimos historias reales que podrían ser la tuya. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Me llamo Fernando Ruiz Castillo. Tengo 63 años. Y hoy les voy a contar la historia más dolorosa y a la vez más liberadora de mi vida. Una historia que todavía me hace temblar cuando la recuerdo, pero que necesito compartir porque me está quemando por dentro. Fue el día que mi esposa, la mujer a quien dediqué 28 años de mi vida cuidándola como si fuera de cristal, me miró con desprecio absoluto y me dijo las palabras que jamás pensé escuchar de ella. Ya no te necesito, Fernando. Nunca te amé realmente. Y lo dijo delante del juez de familia, delante de su abogado, delante de su amante, que estaba sentado en la sala del juzgado, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar ahí. Ahí estaba Patricia, mi esposa de 28 años, la mujer por quien renuncié a mi carrera como ingeniero civil, la mujer por quien trabajé en 2 empleos simultáneamente para pagar sus tratamientos médicos, parada junto a ese hombre 15 años menor que yo, mirándome como si yo fuera la peor decisión de su vida. Todavía puedo sentir el vacío que se me formó en el estómago cuando escuché esas palabras, Kiss. Era como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo y la hubieran pisoteado delante de todos. Porque el dolor no solo venía de Patricia, venía también de mi hijo Diego, mi único hijo, que estaba parado junto a su madre con una expresión fría que nunca le había visto. El mismo niño al que cargaba en mis hombros cuando tenía 5 años para que viera cómo yo diseñaba puentes. El mismo que me decía, «Papá, cuando sea grande quiero ser como tú». Ahí estaba él con 26 años, un traje elegante que yo le había pagado apoyando a su madre en esta traición, como si todo lo que yo había hecho por él durante casi 3 décadas no significara absolutamente nada. Mis manos empezaron a temblar no de miedo, sino de una rabia contenida que nunca había sentido en toda mi vida. Una rabia que me subía desde el pecho hasta la garganta, amenazando con salir como un grito desesperado. El abogado de Patricia continuó hablando diciendo que yo había sido un esposo controlador, que la había mantenido prisionera en casa con la excusa de su enfermedad, que nunca le había dado espacio para ser ella misma. Cada acusación era una mentira perfectamente construida, pero dicha con tanta convicción que hasta yo mismo empecé a dudar de mi memoria. Había sido un mal esposo. Había sido mi amor una forma de control. Y entonces recordé la verdad que ellos estaban intentando borrar como si nunca hubiera existido. Recordé las noches en vela cuando Patricia tenía crisis respiratorias por su asma crónica. Recordé los miles de pesos que gasté en medicamentos importados que el seguro no cubría. Recordé cómo renuncié a la oportunidad de trabajar en Canadá, un sueño que había perseguido durante años, porque Patricia me suplicó que no la dejara sola con su enfermedad. Traté de hablar, de defender mi versión de los hechos, pero el juez me interrumpió con un gesto de mano. Señor Ruiz, tendrá su turno de hablar. Por ahora escuche. Y yo me quedé ahí callado, paralizado, viendo cómo mi vida entera era reescrita como una historia de abuso y control cuando la realidad era exactamente lo contrario. Lo más doloroso de todo fue ver a Diego asentir con cada acusación que el abogado hacía contra mí. Mi propio hijo validando las mentiras de su madre como si él no hubiera sido testigo de todo lo que yo había sacrificado por esa familia. Como si no recordara las veces que llegaba a casa a las 2 de la mañana después de trabajar turnos dobles para pagar su universidad privada. Como si no recordara que gracias a mí, él nunca tuvo que trabajar mientras estudiaba, a diferencia de todos sus compañeros. El juez finalmente dictó su resolución temporal. Patricia se quedaría con la casa. Yo debía abandonarla inmediatamente y tendría que pagar una pensión alimenticia mientras duraba el proceso de divorcio. Todo lo que yo había comprado con mi trabajo, todo lo que había construido durante 28 años, me era arrebatado en 28 minutos de audiencia. Salí de ese juzgado sintiendo que me habían arrancado la identidad.
El aire fresco de la tarde me golpeó la cara como una bofetada, y por primera vez en 28 años, no sabía qué hacer con mi vida. Tenía 63 años, acababa de perder mi matrimonio, mi casa, y lo que más me dolía, el respeto de mi único hijo. Caminé hasta mi carro, ese viejo Honda que había comprado hace 12 años, porque todo el dinero lo invertía en la familia, y me quedé ahí sentado tratando de entender cómo había llegado a este punto. Pero esa tarde, mientras Patricia y su amante probablemente celebraban en algún restaurante elegante mientras Diego brindaba por la libertad de su madre, yo hice algo que ninguno de ellos esperaba. Saqué mi teléfono y devolví una llamada que había recibido 3 días antes, una llamada que había estado ignorando por lealtad a mi matrimonio. Era de la licenciada Ramírez, una abogada especializada en divorcios fraudulentos, que una colega de trabajo me había recomendado cuando empezó a sospechar que algo raro estaba pasando. Para que entiendan lo que sucedió esa tarde y por qué esa llamada lo cambió todo. Necesito llevarlos 28 años atrás, cuando conocí a Patricia y empezó esta historia que terminaría en traición. Corría el año 1997 y yo tenía 35 años recién cumplidos. Era ingeniero civil junior en una constructora mediana de Monterrey con un futuro prometedor y planes de especializarme en diseño de puentes. Conocí a Patricia en una conferencia sobre arquitectura sostenible. Ella tenía 31 años y trabajaba como decoradora de interiores. Era hermosa, inteligente, con una risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación donde estuviera. Los primeros 6 meses fueron perfectos, esos meses, donde todo parece un sueño y crees que encontraste a tu alma gemela. Patricia me presentó a su familia, yo le presenté a la mía y todo parecía encajar perfectamente. Fue en nuestro 7º mes de relación cuando ella me confesó algo que cambiaría toda nuestra dinámica para siempre. Fernando, me dijo una noche después de cenar, necesito decirte algo importante. Tengo una condición médica crónica. Asma severa combinada con un problema cardíaco congénito. Los doctores me han dicho que necesito cuidados constantes, que no puedo exponerme al estrés, que mi expectativa de vida podría ser más corta que la de una persona normal. Recuerdo que la abracé esa noche y le prometí que la cuidaría, que nunca estaría sola, que enfrentaríamos juntos lo que viniera. Ella lloró en mis brazos y me dijo que yo era el primer hombre que no había huido al enterarse de su condición, que los 2 novios anteriores la habían dejado cuando supieron que ella era mercancía dañada, como ella misma se describía. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña pero hermosa. Yo estaba feliz de comenzar esta nueva etapa de mi vida, convencido de que el amor podía con cualquier obstáculo. Y durante los primeros años parecía que tenía razón. Patricia y yo éramos un equipo. Ella decoraba las casas que yo ayudaba a construir. Compartíamos sueños y planes de futuro. Diego nació 2 años después de nuestra boda, un embarazo de alto riesgo, que Patricia superó con valentía increíble. Recuerdo haber estado en la sala de partos, sosteniendo su mano mientras ella pujaba temiendo que pudiera tener una crisis cardíaca por el esfuerzo. Pero todo salió bien. Y cuando tuve a mi hijo en brazos por primera vez, sentí que mi vida tenía un propósito completo. Los primeros 5 años de Diego fueron los más felices de mi vida. Trabajaba duro, sí, pero llegaba a casa y encontraba a una esposa amorosa y un hijo que corría hacia mí gritando, ¡Papá!, con una alegría que me llenaba de energía renovada. Patricia se dedicaba a cuidar a Diego y a manejar nuestra casa mientras yo me enfocaba en crecer profesionalmente para darles la mejor vida posible. Fue cuando Diego cumplió 6 años que todo comenzó a cambiar tan gradualmente que al principio no me di cuenta de lo que estaba pasando. Patricia empezó a tener crisis más frecuentes. Crisis que requerían hospitalizaciones de emergencia, medicamentos más caros, tratamientos experimentales. Los gastos médicos empezaron a consumir todo mi salario y tuve que buscar trabajos adicionales para mantener el estilo de vida que habíamos construido. Acepté dar clases nocturnas en una universidad, hacer consultorías los fines de semana, cualquier trabajo extra que pudiera encontrar. Patricia me decía que se sentía culpable por ser una carga económica,
pero yo siempre le respondía lo mismo. Eres mi esposa, la madre de mi hijo, y haré lo que sea necesario para que estés bien. Lo que yo no sabía en ese momento era que Patricia había empezado a resentir mi dedicación al trabajo. Para mí, trabajar más horas era una forma de amarla y protegerla. Para ella, según supe años después, era una forma de abandono. Me acusaba en su mente de preferir el trabajo sobre ella, cuando la realidad era que trabajaba precisamente por ella. Cuando Diego cumplió 12 años, recibí la oferta que había estado esperando durante años, un puesto senior en una empresa canadiense especializada en diseño de puentes, con un salario 3 veces superior al que ganaba en México. Era mi sueño hecho realidad. La oportunidad de trabajar en proyectos internacionales de alto nivel. Recuerdo la noche que le conté a Patricia sobre la oferta. Estábamos cenando los tres en la mesa de la cocina cuando solté la noticia con emoción. Imagínense. Vamos a vivir en Vancouver. Diego va a estudiar en una escuela internacional. Y finalmente vamos a tener estabilidad económica para todos los tratamientos que necesites, Patricia. Pero la reacción de Patricia no fue la que esperaba. Se puso pálida, empezó a respirar con dificultad, y luego estalló en llanto. No puedo irme a Canadá, Fernando. Mi familia está aquí, mis doctores están aquí, mi vida está aquí. Si me llevas allá, voy a morir de estrés. ¿Cómo puedes ser tan egoísta de pensar solo en tu carrera? Diego me miró con reproche, como si yo fuera el malo de la película por querer mejorar nuestras vidas. Esa noche Patricia tuvo una crisis respiratoria tan severa que tuvimos que llamar a la ambulancia. Mientras esperábamos en urgencias, ella me agarró la mano y me susurró: «Si me amas, te quedarás. No me obligues a elegir entre tú y mi vida». Al día siguiente rechacé la oferta de Canadá. Le dije a mi jefe que mi familia me necesitaba aquí, que no podía irme. Él me miró con una mezcla de lástima y decepción y me dijo: «Fernando, esa decisión va a perseguirte el resto de tu vida». No sabía en ese momento cuánta razón tenía. Los siguientes 16 años fueron una rutina agotadora de trabajo, hospital. Patricia tenía crisis cada vez más frecuentes, algunas reales, otras que ahora sospecho que eran manipuladas para mantenerme atado a su lado. Yo nunca cuestioné, nunca dudé, siempre estuve ahí cada vez que me necesitaba. Diego creció, viendo esta dinámica, y aprendió algo que yo no anticipé. Aprendió a usar la enfermedad de su madre como escudo contra cualquier exigencia o expectativa que yo tuviera sobre él. Cada vez que le pedía que mejorara sus calificaciones o que buscara un trabajo de medio tiempo en la universidad, Patricia intervenía: «No presiones a Diego, el estrés de verte así me está afectando el corazón». Me di cuenta demasiado tarde de que había creado un monstruo de 2 cabezas. Una esposa que había aprendido a usar su enfermedad como herramienta de control, y un hijo que había aprendido que la manipulación emocional era una forma válida de conseguir lo que quería. Hace 2 años, cuando Diego se graduó de la universidad con una carrera que yo había pagado completamente, esperaba verlo buscar trabajo, empezar su vida independiente. Pero en lugar de eso, se quedó viviendo en casa sin empleo, saliendo con amigos todas las noches, mientras yo seguía trabajando turnos dobles para mantener a la familia. Cuando le sugerí que buscara trabajo, Patricia explotó: «Déjalo disfrutar su juventud. Tú nunca disfrutaste la tuya, siempre trabajando como un esclavo. Y ahora quieres que Diego sea igual de miserable que tú». Esas palabras me dolieron más de lo que quiero admitir. Después de 26 años de matrimonio, mi esposa me veía como un esclavo miserable, no como el hombre que había sacrificado todo por su bienestar. Fue entonces cuando empecé a notar cambios extraños en Patricia. De repente tenía más energía, salía más seguido con amigas, se arreglaba más de lo habitual. Cuando le preguntaba a dónde iba, me respondía con irritación: «Ahora necesito tu permiso para salir». ¿Ves? Eres un controlador, Fernando. Una noche llegué temprano a casa, algo inusual para mí, y encontré a Patricia maquillándose frente al espejo con un vestido que nunca le había visto. «¿A dónde vas?».
Le pregunté con curiosidad genuina, no con intención de controlarla. «A ningún lado que te importe», me respondió con una frialdad que me heló la sangre. Diego estaba en la sala, y cuando busqué su mirada esperando algún apoyo, él simplemente se encogió de hombros y siguió viendo su teléfono. En ese momento entendí que algo estaba muy mal en mi familia, pero todavía no podía ver la magnitud de la traición que se estaba gestando. 2 meses antes de la audiencia de divorcio, Patricia dejó de fingir completamente. Llegaba a casa a las 3 de la mañana sin dar explicaciones, dormía en el cuarto de huéspedes, me hablaba con un desprecio abierto que nunca antes había mostrado. Cuando le preguntaba qué estaba pasando, me decía: «Estoy cansada de ti, Fernando. Cansada de tu cara de mártir. Cansada de que me hagas sentir culpable por existir». «¿Culpable por existir?», le pregunté confundido. «Patricia, yo nunca te he hecho sentir culpable. Todo lo que he hecho ha sido por amor». «Tu amor me asfixia», me respondió. «Llevo 28 años sintiéndome en deuda contigo y ya no aguanto más». Una semana después llegó a casa acompañada de un hombre que presentó como Javier, su entrenador personal. «Fernando», me dijo con una tranquilidad escalofriante, «quiero el divorcio. Ya hablé con un abogado y vamos a iniciar el proceso. Quiero que te vayas de esta casa». «¿Irme de la casa que yo compré?», le pregunté incrédulo. «Patricia, ¿qué está pasando? ¿Quién es realmente ese hombre?». Javier, un tipo de unos 48 años con aspecto de gimnasio y sonrisa prepotente, me miró con lástima fingida. «Soy el hombre. Asombro que Patricia merece a alguien que la trata como una mujer completa, no como una inválida». Diego bajó las escaleras en ese momento y en lugar de defender a su padre se paró junto a su madre. «Papá, creo que es mejor que aceptes. Mamá tiene derecho a ser feliz». «¿Derecho a ser feliz?», exploté por primera vez en años. «Y yo no tengo derecho a nada después de 28 años de sacrificarme por esta familia». «Tus sacrificios fueron tu elección», me respondió Diego con una frialdad que no reconocí en mi propio hijo. «Nadie te obligó a ser mártir». Esa noche dormí en un hotel barato todavía sin poder procesar lo que estaba sucediendo. Al día siguiente recibí la primera llamada de la licenciada Ramírez, recomendada por una compañera de trabajo que había pasado por un divorcio similar. «Señor Ruiz», me dijo, «he investigado un poco su caso porque su colega me comentó algunos detalles. Necesito que sepa algo importante. Su esposa ha estado planeando este divorcio durante al menos 2 años. Y hay cosas que usted necesita saber sobre su enfermedad». No quise escucharla en ese momento. Todavía tenía esperanza de que Patricia recapacitara, de que todo fuera un malentendido que podríamos resolver. Qué ingenuo fui. Las siguientes semanas fueron un infierno legal. El abogado de Patricia presentó una demanda llena de acusaciones falsas, que yo era un esposo controlador, que la había forzado a abandonar su carrera, que había manipulado sus finanzas para mantenerla dependiente. Cada acusación era una distorsión de la realidad, pero presentada con tanta habilidad que hasta yo mismo empecé a dudar de mis recuerdos. Contraté a un abogado de oficio porque había gastado todos mis ahorros en los tratamientos médicos de Patricia. Mi abogado era joven, inexperto, claramente sobrepasado por la máquina legal que Patricia había contratado. «Señor Ruiz», me dijo antes de la audiencia, «sinceramente lo mejor que puede hacer es aceptar un acuerdo. Si esto va a juicio, va a perder la casa, va a tener que pagar pensión alimenticia y va a salir destruido económicamente». Pero yo no quería un acuerdo. Quería justicia. Quería que alguien escuchara mi versión, que alguien viera todos los sacrificios que había hecho. Qué equivocado estaba al creer que el sistema de justicia funciona así. Y así llegamos a ese día en el juzgado donde en 28 minutos perdí todo lo que había construido en 28 años. Donde mi esposa me llamó controlador delante de un juez. Donde mi hijo validó cada mentira con su silencio cómplice. Donde Javier el amante se sentó en la sala con una sonrisa de victoria como si ya hubiera ganado. Cuando salí de ese juzgado, llamé finalmente a la licenciada Ramírez.
Necesitaba saber qué era eso tan importante que tenía que decirme. Nos encontramos en su oficina esa misma tarde, y lo que me mostró cambió todo mi entendimiento de los últimos 28 años de mi vida. La licenciada Ramírez extendió sobre su escritorio una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y registros médicos. «Señor Ruiz», me dijo con una seriedad que me puso los pelos de punta, «su esposa no ha estado tan enferma como usted cree. De hecho, lleva años manipulando su condición médica para controlarlo». Me mostró registros médicos que había conseguido a través de contactos legales. Patricia había estado viendo a un médico privado que le recetaba medicamentos innecesarios, que documentaba crisis que nunca ocurrieron, todo a cambio de pagos en efectivo. Pagos que salían de nuestra cuenta bancaria conjunta, dinero que yo ganaba con mi trabajo y que ella usaba para construir su red de mentiras. «Pero hay más», continuó la licenciada. Me mostró fotografías tomadas por un investigador privado que ella había contratado cuando empezó a sospechar del caso. Fotografías de Patricia corriendo en el parque, Patricia en el gimnasio levantando pesas, Patricia bailando en una discoteca hasta las 3 de la mañana. Todas fechadas durante los últimos 6 meses, el mismo periodo en el que me decía que estaba demasiado débil para cualquier actividad física. «Su enfermedad cardíaca es real», explicó la licenciada, «pero es leve, controlable con medicación básica. No es la condición incapacitante que ella ha estado fingiendo durante años. La mayoría de sus crisis fueron actuadas o inducidas por ella misma para manipularlo». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. 8 años de mi vida dedicados a cuidar a alguien que no necesitaba tanto cuidado como fingía. Años de sacrificar mis sueños, mi carrera, mi bienestar por una mentira cuidadosamente construida. «¿Y sobre Javier?», continuó la licenciada mostrándome más documentos. «No es su entrenador personal, es su amante desde hace 3 años. Trabajó con ella en una empresa de decoración y comenzaron su relación mucho antes de que ella pidiera el divorcio. De hecho, él es quien la convenció de que usted era un obstáculo para su felicidad». 3 años. Patricia me había estado engañando durante 3 años, mintiendo, traicionando mientras yo seguía trabajando como burro para pagar sus supuestos tratamientos médicos. El dolor que sentí en ese momento no tiene nombre en ningún idioma, pero la licenciada aún no había terminado. «Señor Ruiz, hay algo más que necesita saber sobre su hijo». Me mostró registros bancarios que revelaban que Diego había estado recibiendo dinero mensual de una cuenta a nombre de Javier durante los últimos 2 años. «Su hijo fue comprado», me dijo sin rodeos. «Javier le ha estado pagando para que apoye a su madre en el divorcio, para que testifique a favor de ella si es necesario. Mi propio hijo vendiendo a su padre por dinero. La traición de Patricia me había destrozado, pero esto me mató por completo». «¿Por qué me cuenta todo esto ahora?», pregunté con voz quebrada. «Ya perdí la audiencia. Ya me quitaron todo». La licenciada Ramírez me sonrió por primera vez. «Porque esa audiencia fue solo una resolución temporal, señor Ruiz. El juicio real donde se determina el divorcio definitivo y la división de bienes es en 6 meses. Y con toda esta evidencia, no solo va a recuperar lo que es suyo, sino que vamos a demandarla por fraude matrimonial y vamos a exponer todas sus mentiras». Me explicó la estrategia. Durante los próximos 6 meses íbamos a seguir recopilando evidencia. Íbamos a conseguir testimonios de los doctores reales que trataban a Patricia. Íbamos a documentar cada vez que ella saliera a correr o a bailar mientras supuestamente estaba postrada en cama. Íbamos a demostrar que el dinero que yo gané con mi trabajo fue desviado para financiar su aventura con Javier. «Pero hay una condición», me dijo. «Durante estos 6 meses usted no puede confrontarla. No puede darle ninguna señal de que sabe la verdad. Tiene que actuar como el esposo derrotado que ella cree que es. ¿Puede hacerlo?». Acepté sin dudarlo. Después de 28 años, siendo el bueno, el comprensivo, el que siempre perdonaba, era hora de aprender a ser estratégico. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más reveladores. Seguí pagando la pensión temporal que el juez había ordenado.
Pero ahora cada peso que enviaba lo veía como una inversión en mi futura victoria. Me mudé a un departamento pequeño, viví con lo mínimo. Ahorré cada centavo para pagar los honorarios de la licenciada Ramírez. Durante ese tiempo, Patricia y Javier vivieron en mi casa como si fueran los dueños. Diego seguía ahí también, los tres formando una familia feliz con mi dinero. A través del investigador privado supe que hacían fiestas que presumían en redes sociales su nuevo comienzo, que hablaban de mí como del viejo tonto que finalmente había sido liberado de sus vidas. Pero mientras ellos celebraban, yo trabajaba. La licenciada Ramírez consiguió testimonios de 3 médicos diferentes que confirmaron que Patricia había exagerado su condición. Conseguimos las grabaciones de las cámaras de seguridad del gimnasio donde ella hacía ejercicio intenso 3 veces por semana. Conseguimos extractos bancarios que mostraban cómo había desviado más de 200,000 pesos de nuestra cuenta conjunta para pagar viajes con Javier. Lo más devastador fue conseguir los mensajes entre Patricia y Diego. El investigador logró recuperar conversaciones borradas donde Patricia le decía a nuestro hijo: «Solo soporta a tu padre unos meses más. Cuando termine el divorcio, Javier va a darte trabajo en su empresa y vas a ganar mucho más de lo que tu padre podría darte jamás». Mi hijo respondía: «No te preocupes, mamá. Voy a testificar que papá era controlador y que tú sufriste mucho. Lo voy a hacer ver como el villano». Leer esos mensajes fue como recibir una puñalada en el corazón, pero también me dio la claridad que necesitaba. No estaba perdiendo a una esposa y a un hijo. Estaba perdiendo a 2 extraños que habían usado mi amor como arma contra mí durante años. 3 días antes del juicio final, la licenciada Ramírez me llamó con noticias. «Señor Ruiz, conseguí algo que va a cambiar todo. Puede venir a mi oficina inmediatamente». Cuando llegué, me mostró un video grabado por una cámara de seguridad de un restaurante. En el video, fechado 2 semanas antes de que Patricia pidiera el divorcio, se veía claramente a Patricia, Javier y Diego cenando juntos. Pero no era una cena cualquiera. Era una reunión de planificación. El investigador había conseguido que un empleado del restaurante, que había sido despedido injustamente por Javier años atrás, recuperara el audio de esa noche. Y lo que escuchamos me heló la sangre. Patricia decía: «Tenemos que hacer esto de la manera correcta. Necesito que Fernando se vea como el malo para que el juez me dé la casa y la pensión». Javier respondía: «Yo conozco a un abogado que se especializa en estos casos. Te va a ayudar a construir un perfil de esposo abusivo. Solo tienes que exagerar un poco, decir que te sentías controlada, que nunca pudiste desarrollarte profesionalmente por su culpa». Y luego Diego, mi propio hijo, agregaba: «Yo puedo testificar que papá siempre fue frío conmigo, que nunca me apoyó emocionalmente. Eso va a ayudar a construir el perfil de hombre insensible». Los 3 rieron esa noche mientras planeaban mi destrucción. Los 3 brindaron por su futuro juntos, un futuro construido sobre las ruinas de mi vida. El día del juicio final llegó. Patricia entró al juzgado del brazo de Javier, ambos vestidos elegantemente con expresiones de confianza absoluta. Diego iba detrás con su traje caro y su mirada fría. Los 3 me miraron con desprecio cuando me vieron sentado con la licenciada Ramírez, probablemente pensando que era solo cuestión de tiempo antes de que me quitaran hasta la última posesión. El juez, un hombre de unos 60 años con reputación de ser justo pero duro, abrió la sesión. El abogado de Patricia comenzó su alegato repitiendo las mismas acusaciones de la audiencia anterior: que yo era controlador, manipulador, que había usado la enfermedad de Patricia para mantenerla dependiente. Cuando terminó, la licenciada Ramírez se levantó con una calma que me puso nervioso. «Su señoría», dijo, «la defensa tiene evidencia que contradice completamente los alegatos de la demandante. Evidencia que demuestra un patrón de fraude, manipulación y conspiración para destruir económicamente a mi cliente». Durante las siguientes 3 horas, la licenciada Ramírez presentó cada documento, cada fotografía, cada grabación que habíamos recopilado. Los registros médicos que mostraban que Patricia no era tan enferma como fingía. Las fotografías de ella corriendo y bailando mientras supuestamente estaba postrada.
Los extractos bancarios que mostraban el desvío de fondos, los mensajes entre Patricia y Diego planeando cómo hacerme ver como el villano. Pero el golpe final fue el video del restaurante. Cuando el juez escuchó a Patricia, Javier y Diego planeando mi destrucción, vi cómo su expresión cambiaba de neutral a indignada. Patricia se puso pálida. Javier intentó levantarse, pero un policía judicial le indicó que se sentara. Diego miraba al suelo, incapaz de enfrentar la realidad de sus propias palabras grabadas. «¿Señora Ruiz?», preguntó el juez con voz controlada, pero claramente enojada. «¿Reconoce las voces en este video?». Patricia intentó negar balbucear algo sobre edición digital, pero el juez la interrumpió. «Señora, tengo el reporte de 3 expertos forenses que certifican la autenticidad de este video. Y tengo aquí los testimonios médicos que contradicen completamente su supuesta condición incapacitante». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. El juez continuó. «En mis 30 años como juez de familia, he visto muchos casos de manipulación, pero este es uno de los más elaborados y crueles que he presenciado. Señor Ruiz, le debo una disculpa. La resolución temporal que emití hace 6 meses fue basada en información fraudulenta». Luego, se dirigió a Patricia con una dureza que me satisfizo profundamente. «Señora, usted no solo mintió ante este tribunal, sino que conspiró con su hijo y su amante para cometer fraude. Voy a emitir mi resolución y le advierto que va a ser severa». La resolución fue más de lo que yo hubiera soñado. El juez determinó que el matrimonio se disolvía por culpa exclusiva de Patricia por adulterio y fraude. La casa me fue devuelta completamente. Patricia tendría que desalojarla en 48 horas. No solo no recibiría pensión alimenticia, sino que tendría que devolverme cada peso que había desviado de nuestras cuentas más intereses. Pero lo mejor vino después. El juez ordenó una investigación criminal contra el médico que había falsificado los registros médicos de Patricia, y se dirigió a Diego con una severidad paternal. Joven, su padre trabajó durante años para pagarle una educación que claramente no le enseñó valores básicos de honestidad y gratitud. Usted participó activamente en un fraude contra su propio padre. Espero que algún día entienda la magnitud de lo que ha hecho». Patricia comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas de manipulación. Eran lágrimas reales de alguien que acababa de perder todo. Javier intentó consolarla, pero ella lo apartó con violencia, como si de repente se diera cuenta de que él había sido el arquitecto de su destrucción. Diego se acercó a mí después de que terminó la audiencia. «Papá», me dijo con voz temblorosa, «yo no sabía que iba a llegar tan lejos. Yo…». Lo interrumpí levantando una mano. «Diego, tuviste muchas oportunidades de hacer lo correcto. Elegiste el dinero sobre tu padre. Ahora vive con esa decisión». «Pero papá, soy tu hijo». «No». Le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Un hijo no vende a su padre. Un hijo no planea la destrucción de su padre. Tú eres solo un extraño que comparte mi apellido. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas, pero ya no me conmovían. Durante 26 años, había sido el padre que siempre perdonaba, que siempre daba segundas oportunidades. Ese hombre murió en el juzgado hace 6 meses. El hombre que estaba frente a él ahora había aprendido que el amor sin dignidad no es amor, es esclavitud. 2 semanas después de la sentencia, Patricia y Javier tuvieron que desalojar mi casa. Contraté a un oficial judicial para supervisar el proceso y asegurarme de que no se llevaran nada que no les perteneciera. Cuando llegué a recoger las llaves, la casa estaba vacía y silenciosa, pero finalmente era mía otra vez. Diego intentó comunicarse conmigo varias veces durante las siguientes semanas. Mensajes de texto, llamadas, incluso se presentó en mi trabajo una vez. «Papá, necesitamos hablar. Déjame explicarte. Puedo cambiar». Pero yo ya no tenía nada que hablar con él. Le había dado 26 años de mi vida, y él los había tirado a la basura por unos cuantos pesos, de un hombre que terminó abandonándolo también cuando se dio cuenta de que ya no era útil para su plan. Supe por conocidos mutuos que Patricia y Javier terminaron su relación 2 meses después del juicio. Aparentemente, cuando Javier se dio cuenta de que Patricia no solo no tenía dinero, sino que debía una cantidad considerable, perdió todo interés en ella.
Qué irónico que el hombre que la convenció de que yo era un obstáculo para su felicidad, la abandonó en cuanto dejó de serle conveniente. Diego tuvo que buscar trabajo por primera vez en su vida. Sin el dinero de Javier, y sin mi apoyo descubrió lo difícil que es sobrevivir en el mundo real. Supe que consiguió un trabajo en un call center, ganando una fracción de lo que yo le daba mensualmente. Parte de mí sintió lástima, pero una parte más grande sintió que finalmente estaba aprendiendo las consecuencias de sus decisiones. Hoy, un año después de esa sentencia, vivo solo en mi casa recuperada. He renovado cada habitación, borrando cada rastro de Patricia y de los años de mentiras. Retomé mi pasión por el diseño de puentes y conseguí un trabajo como consultor para proyectos internacionales, trabajando desde casa con empresas de varios países. A mis 74 años he aprendido algo que debí aprender hace décadas. El amor verdadero no te hace pequeño, te hace grande. El amor verdadero no requiere que sacrifiques tu dignidad. Y sobre todo la familia no es solo sangre, es lealtad, respeto y amor genuino. Me arrepiento de los 28 años que dediqué a Patricia. No puedo arrepentirme del pasado, pero puedo aprender de él. Esos años me enseñaron a reconocer la manipulación, a valorar mi propia dignidad, a entender que ser bueno no significa ser tonto. ¿Perdonaré algún día a Patricia y a Diego? Sinceramente no lo sé. El perdón es un proceso, y yo todavía estoy sanando. Pero lo que sí sé es que ya no los necesito en mi vida para ser feliz. He encontrado paz en mi soledad, satisfacción en mi trabajo, y dignidad en mi capacidad de haber defendido la verdad. Si tú que estás escuchando esta historia has pasado por algo similar, quiero que sepas algo importante. No estás solo. Miles de personas son traicionadas por aquellos que más aman. Pero esa traición no te define. Lo que te define es cómo respondes a ella. ¿Te quedas como víctima aceptando el abuso? ¿O te levantas y luchas por tu dignidad? Yo elegí luchar, y aunque el camino fue doloroso, hoy puedo mirarme al espejo y sentir orgullo en lugar de vergüenza. A todos los que están pasando por divorcios difíciles, a todos los que sienten que sus familias los traicionaron, a todos los que se preguntan si vale la pena defender su verdad, cuando todo el mundo parece estar en su contra. Les digo, esto sí vale la pena. La verdad siempre sale a la luz, y la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. No permitan que nadie les quite su dignidad. No permitan que el amor se convierta en una cadena que los ata a personas que no los valoran. Y sobre todo recuerden que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para recuperar lo que es suyo, para vivir con la frente en alto. Si esta historia te llegó al corazón, déjame un comentario contándome desde dónde nos ves. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que haya sido traicionado por su familia? ¿Qué harías tú en mi situación? Tu historia también importa, y tal vez al compartirla ayudes a alguien más que está pasando por lo mismo. Suscríbete a Historias para el Alma si quieres escuchar más testimonios reales de personas que enfrentaron situaciones difíciles y encontraron la fuerza para salir adelante. Porque al final del día todos tenemos una historia que contar, y todas merecen ser escuchadas. Yo soy Fernando, tengo 64 años. Y esta fue mi historia de traición, justicia y renacimiento. Gracias por escucharme hasta el final.